El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esa es la acción bélica que comienza la Segunda Guerra Mundial, que va desde 1939 hasta 1945. Ha sido uno de los acontecimientos políticos y militares de mayor impacto en la historia de la humanidad, debido a su alcance y sus consecuencias, así como el número de países involucrados y afectados. Los países reconocidos como grandes potencias del mundo por su poderío económico, militar e industrial fueron gravemente trastocados durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Italia y el Imperio japonés conformaban las potencias del eje o bando enemigo en esta guerra, mientras que Francia, Reino Unido y posteriormente Estados Unidos y la Unión Soviética conformaban el grupo de los aliados. Esta guerra dejó un saldo de víctimas cercano al 2,5% de la población mundial, y sus hechos más resaltantes fueron el Holocausto, en el cual murieron millones de judíos, y la explosión de 2 bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Esta guerra marcó la historia de la humanidad debido a su crueldad y capacidad de destrucción. En la actualidad existen diversos cuerpos políticos internacionales destinados a trabajar para mantener la estabilidad política, la paz y la soberanía de las naciones, y para evitar el surgimiento de una nueva guerra mundial, mucho más potente y violenta que las anteriores. Esto es otro causante, tales como la ONU, que fue la organización que se creó tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Entre sus principales causas encontramos diferentes factores, tanto políticos, económicos y sociales como ideológicos, que se arrastraron tras finalizar la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, y a los que se le sumó la Gran Depresión, entre otros. El Tratado de Versalles fue un convenio de paz firmado en Francia el 28 de junio de 1919, 6 meses tras el armisticio, en el cual hubo un cese al fuego y la aceptación de la derrota de la Primera Guerra Mundial por parte de Alemania. Este tratado impuso en Alemania términos que generaron un descontento generalmente entre los ciudadanos y que originaron la teoría de la puñalada por la espalda, al sentirse los ciudadanos bajo el dominio de otros países potencia. Se estableció reducir el ejército de manera considerable, pagar una indemnización muy costosa a los países vencedores y la desaparición del Imperio Austrohúngaro, más la pérdida de territorios, entre otros. La Gran Depresión o el crack del 29 fue una crisis económica que inició el 29 de octubre de 1929 en Estados Unidos, expandida a otros territorios de Europa, tales como Alemania, Austria y Francia, donde muchas economías crecían gracias a los préstamos que recibían de Estados Unidos, tras haber finalizado la Primera Guerra Mundial. Tras la caída de la bolsa de valores, estos países se envolvieron en una cruda crisis económica, esto incluyendo a Alemania, perdedora de la guerra, y sumándole a eso los insumos que debían de pagar por el Tratado de Versalles. Alemania cayó en quiebra. Esto fueron demasiados pasos para atrás hacia el imperio alemán, y ya que los mandatarios de aquel entonces no supieron cómo manejar la situación, el país se envolvió en una quiebra absoluta. De esta pérdida de fe por el pueblo alemán nace un tipo como Hitler, enemigo común de toda la guerra. Y si cabe algo a destacar de él, es que era un gran orador, tanto que llegó a tomar al pueblo mediante palabras. Lo dominó en segundos, literalmente tenía el pueblo alemán y se proclamaba el mandatario del gran imperio alemán. En 1923, él intenta realizar un golpe de estado que, para su mala suerte, queda inconcluso y fallido. En ese mismo año escribe un libro llamado Mein Kampf o Mi lucha, el evangelio del nazismo. Tras la finalización de su encierro en 1932, regresa a la palestra política y con unas elecciones ganadas por voto popular se consolida como el canciller de la nación alemán. Tras esto nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán. Aprovechando la Constitución y promulgando leyes
logra deshacerse de los partidos políticos de aquel entonces e imponiendo un régimen totalitarista, arrestando a los diputados del Partido Comunista Alemán y poniéndolos en campos de concentración. Y este último hace caso omiso a las obligaciones del Tratado de Versalles, componiendo un fuerte estado militar, además de haber creado el Partido Nacional Socialista Alemán, con ideales fascistas, racistas, antisemitas, antimarxistas y nacionalistas. En 1938, Hitler pone en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Además, amenaza con estallar una guerra europea si no se le concede parte de territorio checoslovaco, donde se invitó a Francia, Reino Unido e Italia para consolidar la operación. A este último se le dio esta zona costera. Esto porque antes esa parte de Checoslovaquia era parte de Alemania, pero tras la Primera Guerra Mundial y el nacimiento de nuevos países, este pedazo fue arrebatado de Alemania. Además, con la cobardía en la lengua, Daladier y Chamberlain, los habladores de Francia y Reino Unido, aceptaron esta propuesta con tal de que la sangre no llegue al río. Tras los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, se gestaron diferentes ideologías, cabe recalcar que eran políticas, y debilitando el liberalismo, y afianzaron tanto el nacionalismo como el totalitarismo. En Europa, los líderes de mayor influencia fueron Adolf Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia, ambos caracterizados por desarrollar sistemas de gobierno con políticas extremistas, fortaleciendo el movimiento de ultraderechista y expansionista. También apareció el antisemitismo, empleado para perseguir a los judíos, como había dicho. Benito Mussolini llegó al poder en Italia el 30 de octubre de 1922, imponiendo el fascismo, y Adolf Hitler obtuvo un gran poder político el 30 de enero de 1933 al ser nombrado canciller de Alemania, como había dicho. Por su parte, la Unión Soviética había implantado el comunismo tras derrocar al zar Nicolás II durante la Revolución Rusa o Bolchevique de 1917. Con este acontecimiento, el país ruso se denominó Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o por su acrónimo URSS. Ya esto explicado, el 23 de agosto de 1939 en Moscú, los ministros de Asuntos Exteriores alemán Joachim Ribbentrop y el ruso Mikhail Molotov firmaron el tratado de no agresión entre Alemania y la Unión de República Socialista Soviética, conocido como el pacto de Ribbentrop-Molotov, incluyendo un protocolo secreto del cual solo tenían conocimiento los líderes de ambas naciones, Hitler y Stalin, en el cual se acordaba la repartición de los territorios de Polonia y así no intervenir en dichas zonas repartidas y no formar parte de las alianzas que se establecieran en contra de ambas naciones. Tras esto, Hitler invade Noruega al ver que la Unión Soviética no podía invadir a Finlandia, denominándolos infrahombres. En 1940, Hitler invade Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Francia. Estando la guerra de Francia perdida, el ejército aliado no pudo contra las tropas alemanes, y en Dunkerque se llevó a continuación una evacuación de las tropas aliadas con más de 300.000 hombres. Pero hoy en día es un misterio que el ejército del Führer hizo caso omiso a eso y en vez de atacar dejó escapar a más de 300.000 soldados del ejército aliado. El motivo todavía es inédito. Dejando de lado eso, el 22 de junio de ese mismo año, Francia firma su armisticio, esta vez intercambiando papeles en el mismo lugar donde Alemania firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918. La guerra con Francia estaba perdida, esta última dividiéndose en dos. Una porción ocupada que se dividía desde París y la otra no ocupada con sedes desde Vichy en el norte de África. La Francia de Vichy se le proclamó como la Francia libre o la resistencia ante el ejército nazi en la otra parte de Francia. De todo esto de la Francia y la resistencia surge una pregunta: ¿qué habrá pasado con el resto del ejército aliado tras la derrota de Francia? Bueno, Chamberlain, que era el primer ministro del Reino Unido en ese entonces, es derrocado por Churchill tras un golpe de estado militar. Y este último rechaza firmar el armisticio contra Alemania,
proclamándose aún en la guerra contra esta misma. Pero esta guerra no iba a ser tan fácil por su condición insular. Los ingleses, consiguieron haberse defendido heroicamente en su isla en la batalla de Inglaterra, batallando en solitario, aunque los nazis se proclamaron vencedores de estas un año después de esta. Tras esto, Hitler decide ampliar fronteras y comienza la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, motivados por el petróleo ruso. Aunque Stalin, antiguo aliado de Hitler tras el tratado de Ribbentrop-Molotov, se percató un poco de esto y dijo que no se había esperado que Hitler rompiera su tratado tan rápido. Y es en este momento cuando la Unión Soviética se integra a los aliados. Y en junio de 1941, Alemania moviliza entre 3 y 4 millones de soldados hacia Polonia, ganando en un primer momento terreno. Y Hitler había calculado que tras pocos meses de campaña se iba a llegar a la captura de Moscú, capital de Rusia. Pero para su mala suerte llegó el crudo invierno y su ejército se quedó a las puertas de este, igual que a Napoleón. El eje Roma-Berlín se le anexa un nuevo país, Japón, ya en 1939, país más avanzado de Asia Oriental. Y este último estaba en el eje con el fin de liberar a las colonias europeas occidentales del yugo de Occidente, con el lema de Asia para los asiáticos. En 1941, los japoneses supuestamente realizan el ataque a las bases norteamericanas de Pearl Harbor en Hawái. Con esto, el gigante dormido estadounidense entra a la guerra, declarándole la guerra a Japón. Tras esto, Hitler le declara la guerra a Estados Unidos. Se dice que con esto firmó su sentencia de muerte. Ya sus días quedaban contados desde este punto. Pero Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados, porque en 1942, en la batalla del Midway, se consideraría un duro revés para los japoneses, derrotando 4 portaaviones por parte de Estados Unidos. En este momento es cuando Hitler divide sus fuerzas y va a por Stalingrado para darle un golpe fuerte moral a Stalin, cuya ciudad llevaba su mismo nombre. Pero en 1943 los alemanes no aguantaron la batalla y se rinden. En 1944 el ejército aliado libera Roma y el 6 de junio se lleva a cabo el desembarco de Normandía, una masacre para ambos bandos. Pero el ejército aliado logra desembarcar y ganar esa batalla. Tras esto se logra la liberación de París, con esto la liberación de Francia. En febrero se lleva a cabo el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Con esto la guerra europea había llegado a su fin. Pero en el Pacífico la guerra seguía, entre Estados Unidos y Japón. Mientras que el ejército japonés usaba kamikazes para ralentizar a los estadounidenses, no surtían tanto efecto y fueron necesarias 2 bombas atómicas para la finalización y la rendición y la afirmación del armisticio de Japón en sus 2 ciudades centrales, Hiroshima y Nagasaki. Con esto finaliza la Segunda Guerra Mundial. Soy Saúl Antonio Pérez Aleán y he realizado un podcast para una breve explicación más detallada de cada evento. Gracias.